Muchas gracias, adelante. Muchas gracias, vicerrector. Yo os voy a robar muy poco tiempo porque estamos ya viernes, llevamos una intensa y magnífica semana hablando de todos estos temas y, por supuesto, no voy a hacer ni mucho menos un resumen, pero sí que quería compartir con vosotros cómo nos habíamos planteado esta serie de cursos ya, que como veis en la pantalla es la cuarta vez que titulamos este curso de la misma manera, con algún subtítulo ad hoc en cada edición, y porque en el instituto decidimos allá por el año 18 y 19 iniciar esta serie de tendencias geopolíticas, y es que nos dimos cuenta, fijaros, estamos hablando del año 18, hasta entonces este curso de verano solía elegir una temática más o menos monocroma, específica, para profundizar en ella, que es de lo que se trataba. Creo que la del 18 fue sobre ciber y este tipo de tecnologías que aparecían ya en el horizonte, pero constatamos que el mundo estaba cambiando. Y me diréis, pues hay que sudar para llegar a esa conclusión. ¿Cuándo no ha estado el mundo cambiando, verdad? Si no estaríamos todavía navegando en trirremes por el Mediterráneo o construyendo pirámides a orillas del Nilo, ¿no? Pero sí que habrá que reconocer que por primera vez esta reconfiguración del orden internacional, el orden mundial, las relaciones de poder, como le queramos llamar, se está produciendo de manera simultánea en todo el globo y además a una velocidad de vértigo que no nos da tiempo a digerirlo. En nuestro corto espacio vital, ¿cuántas veces hemos oído la frase el mundo no volverá a ser lo mismo después de la caída de la Unión Soviética? Y es verdad. Después del 11 de septiembre, y ha sido verdad, después de las primaveras árabes, el año 2014, la pandemia, ¿cómo no? Entonces, efectivamente, casi de 5 en 5 años, como mucho de década en década, se produce un momento tipo el mundo no volverá a ser lo mismo. Esa fue la razón por la que decidimos iniciar esta serie, que en principio tenía un recorrido corto, pero que luego hemos visto como en estos 4 o 5 últimos años había que volver sobre lo mismo porque se estaba produciendo, como digo, esa reconfiguración. En el año 19 la subtitulamos ¿Hacia dónde va el mundo? No se agotó, lógicamente, el recorrido en aquel curso. El año siguiente un virus chino decidió que no tuviéramos curso, nos tomamos un pequeño respiro, pero ya en el año 21 volvimos con esta misma temática y nos preguntábamos ¿hacia dónde va Europa? 2 años después hoy hemos hablado de Europa y toda esta semana hemos hablado de Europa largo y tendido. El año pasado hablábamos de si íbamos hacia un nuevo orden mundial y este año lógicamente lo subtitulamos en relación a la guerra de Ucrania, que es otro de esos momentos. El mundo no volverá a ser lo mismo después de la invasión de Ucrania. Entonces, cuando en el año 18 nos planteamos esta primera edición, la palabra de moda, la expresión de moda era Great Power Competition, que sigue vigente plenamente, ¿no? ¿Por qué estaba de moda en aquel momento? Bueno, acababa de llegar el presidente Trump a los Estados Unidos y había roto una tendencia que venía de las administraciones anteriores, que era poner 11 de septiembre el yihadismo, el terrorismo transnacional en el frontispicio como primera prioridad, como primera preocupación de seguridad de los Estados Unidos y por lo tanto de todo el mundo. Y de hecho, os acordaréis que en las primeras intervenciones después del 11 de septiembre, la Rusia de ya, el presidente Putin, fue colaboradora, e incluso las repúblicas centroasiáticas participaron en los primeros años de la intervención en Afganistán, ¿no? Entonces, ese era, el presidente Trump lo que hace es relegar relativamente esa preocupación sobre el yihadismo internacional y pone negro sobre blanco en esa estrategia de seguridad nacional norteamericana del año 17 la expresión de Great Power Competition, que era totalmente acertada y que además el presidente Trump ejerció la conciencia y también, como no y todo hay que decirlo, fue aceptada y asumida por la otra gran potencia que es China. Pero había muchos otros, el mundo nunca volverá a ser lo mismo y, como decía antes,
el presidente Trump, no solo con esa decisión, sino con otras muchas, nos trajo durante toda una larga periodo de administración en un ay, de susto en susto, con su actitud de, cuántas veces se ha mencionado aquí, la OTAN es obsoleta, Europa es el adversario, guerra de aranceles, no solo hacia China, creo que la aceituna negra está todavía en la lista negra de los aranceles norteamericanos y, bueno, pues evidentemente esta administración ha tenido y sigue teniendo múltiples consecuencias. Y decía que, por si todo eso fuera poco, pues llegó efectivamente la pandemia, cuyas consecuencias nos acompañarán durante mucho tiempo. Se ha hablado aquí mucho estos días de globalización o de desglobalización, y es que evidentemente la pandemia no inventó el cuestionamiento de la globalización. La crisis de Lehman Brothers fue mucho antes de la pandemia y otros eventos que cuestionaban esta globalización son de mucho antes, pero duda cabe que la pandemia, que de un día para otro nos encerró a todos en casa, cerró todas las cadenas de suministro y puso en evidencia que una tecnología tan compleja como la de una mascarilla nos ponía a los pies del único suministrador, del único actor capaz de suministrarla en tiempo y forma, pues evidentemente no hizo sino ahondar en ese cuestionamiento de la globalización del que aquí tanto se ha hablado. La revista The Economist, yo entiendo que es una publicación de referencia, yo felicito a los editorialistas porque suelen tener una magnífica, no sé cómo llamarle, perspicacia a la hora de diseñar sus portadas, por supuesto el contenido también, pero suelen ser portadas que se explican muy por sí solas, muy por sí mismas, ¿no? Y aquí traigo tres ejemplos que, para entenderlos correctamente, hay que mencionar la fecha, ¿no? La fecha en la que se produce cada una de esas portadas, porque es lo que nos ayuda a entender qué quiere decir, ¿no? Lo he apuntado para no equivocarme. La primera lleva el título de Globalization, es decir, una ralentización de la globalización, y esa tiene por fecha enero del 19. En enero del 19 no había habido pandemia todavía, en enero del 19 no se había producido todavía este capítulo de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania sí se había producido unos años antes, pero no la invasión en el formato actual, y lo que estaba sobre la mesa y lo que nos tenía a todos, pues eso, en un ay, era la presidencia de Trump, ¿no? Y esa guerra de aranceles, esa guerra comercial, no solo con China, pero también y sobre todo con China, ¿no? La segunda, esta es excesivamente contundente, excesivamente radical, es Goodbye Globalization. Era un cuestionamiento frontal a la globalización, que de nuevo se entiende si tenemos en cuenta que esta es de mayo del 20. En mayo del 20 estábamos todos en casa vestidos de corbata y chaqueta de cintura para arriba y de pijama de cintura para abajo delante de una pantalla del ordenador. Y las cadenas, como sabemos, repito, no había mascarillas, no había respiradores, no había casi nada, no sabíamos si Carrefour iba a poder reponer sus estanterías, en fin, parece que ha sido hace un siglo, pero ha sido hace 2 años, ¿no? Entonces, bueno, quizá eso explica o justifica en cierta medida el exceso de contundencia de esa portada, ¿no? Y la última, que quizás sea la más apropiada, ¿no? La más ajustada a la realidad, es Reinventing Globalization, que es de junio del 22, cuando ya sí había habido pandemia, lógicamente ya sí se había producido la invasión de Ucrania y estábamos en pleno shock, que mencionabais antes, que si el gas de Rusia, que si no tenemos, qué va a pasar este invierno, que al final no fue tanto como parecía, pero el reto estaba igual sobre la mesa. Esta semana se ha hablado de globalización, nos decía Caruana que él creía que no, evidentemente creo que podemos concluir que la globalización ha venido para quedarse, pero también creo que podemos concluir que se han cometido excesos, que la globalización ha dejado ganadores, por lo tanto perdedores, y más que probablemente habrá que, de hecho en ellos está redefinir, repensar, reinventar la globalización. Que será en términos de acortamiento, con toda esa marabunta de neologismos que hablábamos estos días, de nearshoring, reshoring,
friendshoring y todas estas cosas, de acuerdo, y habrá que pagar algún peaje, y será una globalización más proteccionista, y será una globalización más regionalizada, pues probablemente, pero en cualquier caso, globalización, y ojalá, y que así sea, globalización tendremos para... Pues bien, con todos esos antecedentes hemos llegado a la elección de este año y evidentemente la guerra de Ucrania, sobre todo la prolongación de la guerra de Ucrania. Si la guerra de Ucrania se hubiera solventado, la invasión de Ucrania, mejor dicho, se hubiera solventado en los términos previstos por el Kremlin en su momento, pues hace tiempo que estaríamos hablando de otra cosa, pero ya no de la prolongación o de la cronificación, como todo parece apuntar, de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania es uno más de esos momentos, la vida no volverá a ser lo mismo después de, pero las dinámicas en las que nos encontramos no se inventaron el 24 de febrero del año pasado, sino que venían de atrás. Es evidente que el devenir del conflicto, de lo que mucho se ha hablado hoy aquí y se ha hablado estos días, es evidente que el devenir del conflicto va a determinar en gran medida el devenir de esa reconfiguración geopolítica global y del reparto de poderes entre las grandes y las no tan grandes potencias, que también de ellas hemos hablado aquí durante todos estos días y durante los años pasados. ¿Cuáles son los factores que están propiciando esta reconfiguración, este cuestionamiento de lo que creíamos iba a ser el idílico mundo unipolar de reglas, basado en reglas occidentales, por supuesto, que ha durado apenas una década o poco más de una década? ¿Por qué no ha sido así y por qué estamos en esta reconfiguración? Muchos son los factores, evidentemente no pretendo ahora aquí ni siquiera mencionarlos todos. Os invito a que visitéis en el Instituto Español de Estudios Estratégicos una publicación que hemos hecho y que lleva por su segunda revisión a instancias del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, que lleva por título Tendencias geopolíticas en el horizonte 2040, que nos pide el Jefe de Estado Mayor de la Defensa para él basar su participación, su responsabilidad en el planeamiento de la defensa. Y ahí se dibujan de forma muy esquemática, porque no sabemos qué va a pasar con Prigozhin la semana que viene, como para intentar intuir lo que va a pasar en 2040, ¿no? Pero bueno, hay que tener un campo de referencias, y ahí hablamos de demografía, hablamos de economía, hablamos de energía, hablamos de religiones, hablamos de radicalización, hablamos de educación, hablamos de yihadismo, por supuesto, hablamos del agua, hablamos de calentamiento global y hablamos de tecnología, porque esa reconfiguración de lo que está el orden internacional y de este cuestionamiento, esta redefinición de la globalización se basa o se apoya o está impulsada, no sabría yo cómo decirlo, sobre todo en las tecnologías disruptivas, pongo el ejemplo de la inteligencia artificial porque parece que es la que más nos asusta, ¿no? Ahí tenéis esas recientes declaraciones de los gurús de la inteligencia artificial, que hay quien piensa que lo que quieren es aumentar el negocio, que puede ser, ¿no? O esa afirmación de Kissinger, siempre mencionado Kissinger en relación a la trascendencia que le da él al dominio de las nuevas tecnologías por una u otra potencia, y concretamente de la inteligencia artificial. Con lo cual vamos, y también se ha mencionado aquí esta semana, y yo modestamente estoy de acuerdo, aunque lo someto a las opiniones, vamos hacia un mundo que no es el de la Guerra Fría que conocimos, a una bipolaridad que no es la bipolaridad de la Guerra Fría que conocimos, porque de entrada la Unión Soviética no está ya en el tablero, hay otros actores, pero sí que vamos a un mundo muy fraccionado, a un orden internacional multipolar, ahora podemos ponerle el adjetivo que queramos, imperfecto, no equilibrado, con preponderancia bipolar, como lo queremos denominar, pero sí está claro que hay un bloque, si podemos llamarlo así, que solemos reducir a la expresión de Occidente, que ya no tiene connotación geográfica, como es lógico, ese entendimiento estratégico entre China y Rusia, que no alianza, que no pacto, que no nada institucionalizado, y luego eso que se denomina sur global, que como tal no existe, porque no hay una cosa en el mismo, pero que nos ayuda a entendernos, en el que hay actores tan diversos como la India, y Brasil o
Turquía y Sudáfrica o Argelia o cualquier otro actor, ¿no? Se hablaba, esta es una expresión que a mí me ha llamado la atención, durante muchos años se hablaba, en el anterior Guerra Fría se hablaba de los no alineados, el movimiento de los no alineados. Ahora se habla, y a mí me parece correcto, al menos creo que lo define bastante bien, se habla de los multialineados. Entonces, y eso, los análisis de los sucesivos, que también se han mencionado estos días aquí, de las sucesivas votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, nos puede ayudar a comprender por qué buena parte de los que no pertenecen ni al bloque A ni al entendimiento B, es decir, todos los demás, por qué se están posicionando, mejor dicho, por qué no se están posicionando de una manera o de otra en relación pues, a lo que ahora tanto nos preocupa, que es obviamente la guerra en Ucrania y sus consecuencias globales. Con lo cual, el escenario es la incertidumbre. Y la incertidumbre es una sensación que al ser humano no nos gusta nada. En nuestra vida particular, como es lógico, y por supuesto en todos los ámbitos, ¿no? Se puede describir de muchas maneras esta situación. Aquí creo que se ha mencionado preocupante, vertiginosa, no sé, volátil, como queramos, ¿no? Y todo ello es correcto, ¿no? Pero en mi opinión creo que el calificativo de incierto o de incertidumbre es absolutamente pertinente y esa no es una buena sensación. La incertidumbre crea desconfianza, crea discrepancias y al final puede derivar, crea conflictividad en todo caso y al final la conflictividad puede derivar en sus más duras formas, ¿no? Una guerra, hablando en claro. Y ese es el panorama que estamos viendo en el siglo XXI, que es un panorama de conflictividad generalizada en lo económico, en lo tecnológico, en lo geopolítico y a veces también, y lamentablemente, en lo militar. A mí, concretamente, de todos estos aspectos, el que más relevante me parece es el de la lucha por la hegemonía de determinadas tecnologías, ¿no? Pero el caso es que esta conflictividad hace que los escenarios sean mucho más complejos, que los conceptos de amigo, enemigo, aliado o no aliado se difuminen y que vivamos en una permanente vida sobre ascuas, como estamos viendo día tras día, ¿no? Desde el punto de vista militar, porque durante estos días, y es el formato del curso, sabéis que nos gusta tener todos los enfoques, o diversos enfoques. Hemos tenido el mundo del periodismo, hemos tenido el mundo de la empresa y el comercio, hemos tenido el mundo de la diplomacia con los embajadores, hemos tenido el mundo de los políticos, además con unas magníficas intervenciones, hombre, una pincelada también militar queremos compartir con vosotros. Entonces, en esta conflictividad las Fuerzas Armadas ya no somos el protagonista principal. El conflicto no es como venía siendo durante toda la historia de la humanidad. La guerra ya no consiste en que se citen dos grandes emperadores a orillas de un río, allá en Mesopotamia, y al amanecer empiecen la batalla, se intercambian varios decenas de miles de muertos, y a las 4 de la tarde, a la hora de la siesta, el vencedor se ha quedado con todo el imperio sasánida, y el perdedor tiene que salir huyendo a uña de caballo. Y la guerra ha terminado. Ha empezado a las 7 de la mañana y ha terminado antes del anochecer. Eso ya no es así. La conflictividad es de entrada indefinida y las guerras, pues también lo comentabais algunos que intervenisteis antes, no se acaban del todo, no se acaban bien o se cronifican, ¿no? Hemos vivido, y como consecuencia de lo que está ocurriendo en Europa, hemos vivido en el ámbito ya concreto de la Alianza Atlántica un shock. La Alianza Atlántica durante 4 conceptos estratégicos tenía las cosas clarísimas y era evidente para qué estábamos y no había la más mínima discrepancia. Tan es así que el cometido inicial de la OTAN se ha cumplido afortunadamente y de la manera mejor imaginable posible. Cae la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, colapsa la Unión Soviética y la OTAN inicia un periodo de despiste o desorientación estratégica y entonces a lo que era el core business de la alianza, que es el artículo 5, la defensa del área euroatlántica, mejor a través de la disuasión que a través del combate,
Y entonces ahora hay que inventarse algo más. Entonces hay que inventarse la gestión de crisis, hay que inventarse lo de la seguridad cooperativa y estas cosas. Y entonces, como hay crisis, nos vamos a Irak en 2003. Y entonces hay crisis en la Alianza. Y entonces la cohesión monolítica durante 50 y tantos años en la Alianza se rompe. Y hay países fundamentales en la Alianza, como Francia y Alemania, que dicen: yo no voy a Irak a derrocar a Saddam. Y lo hablamos el otro día aquí, y se tiene que inventar un artilugio que se llama Coalition of the Willing, para que vayan los países que soberanamente, en su pleno derecho, quieran ir, y no vayan los que soberanamente, en su pleno derecho, no quieran ir. Y durante estas décadas, la Alianza Atlántica, hemos navegado sorteando en el filo de la navaja algunas contradicciones, algunas intervenciones que, como la de Afganistán, por citar la más reciente, nos han salido bastante mal. Y entre los muchos fracasos, o entre las muchas consecuencias no esperadas o no deseadas por Vladimir Vladimirovich Putin con su invasión del pasado año, está el devolverle a la Alianza Atlántica su core business, su razón de ser, su back to basics, o como le queráis llamar. Y tras 3 conceptos estratégicos más o menos desorientados, pues el año pasado en Madrid se aprueba el 8º concepto estratégico de la Alianza Atlántica, cuyos titulares, o algunos de los titulares, tenéis en pantalla, que son tremendos. El área euroatlántica no está en paz. La Federación Rusa es el enemigo, y el yihadismo. China no es el enemigo, pero China es el gran challenge, es el reto. Ayer lo comentamos de pasada. No sabía yo que China estaba en el área euroatlántica. Expresiones que son lógicamente las inevitables en el momento que estamos viviendo. La Alianza tiene que manifestar, y esto me parece evidente e incuestionable, su firme voluntad de defender hasta la última pulgada de territorio de la Alianza. Hay quien ha querido interpretar en esto, yo no soy tan optimista, lo siento, pero hay quien ha querido interpretar en esta afirmación que Ceuta y Melilla están en la Alianza. Bueno, pues esperemos no tener la ocasión de comprobarlo. Y bueno, siempre, como es lógico, y esto me parece también elemental, se abre siempre la puerta a la cooperación, al entendimiento y atender puentes, ¿no? También lo comentamos estos días, la declaración de la cumbre del G7 en Hiroshima habla de risking y habla de cooperar con China, ¿no? Bueno, pues a ver si esas buenas intenciones, al menos sobre el papel, se sustancian. Y el papel de Europa, Enrique, no habíamos hablado antes de la presentación y de la intervención. Ayer nos decía Joaquín Almunia que tenemos que ser optimistas con el futuro de Europa, y ojalá sea así, pero yo no diré que Europa es una de las perdedoras de la guerra de Ucrania. Los perdedores de la guerra en Ucrania son Ucrania, obviamente, por razones obvias, y Rusia, pero sí hemos de reconocer que Europa es la gran damnificada, si queremos utilizar esa expresión, de la guerra en Ucrania y de las consecuencias de la guerra en Ucrania. Sí, ya sé que Europa se construye a fuerza de crisis y que hasta ahora eso es una historia de éxito, también se ha mencionado en una intervención, pero el refranero español habla de un cántaro y de una fuente, y de que casi siempre el cántaro vuelve entero de la fuente, pero algún día va a no volver entero de la fuente. Y entonces, también lo has mencionado, ya hay potentes tendencias o líneas de opinión en la Unión Europea de que esto a lo mejor hay que darle una vuelta, y de que a lo mejor la Unión Europea tiene que ser otra cosa, no sé si más o menos ambiciosa. En cualquier caso, creo que fue Angela Merkel la que habló del momento hamiltoniano de la Unión Europea. Bueno, pues desde luego el momento es preocupante. Y nada más, simplemente unas pinceladas, como os decía, desde el punto de vista militar, ¿no? Para completar el dibujo del curso. Durante mucho tiempo, yo siempre lo comento como anécdota, yo no soy ni hijo de militar, ni sobrino, ni tío, ni padre de ningún militar. Soy un hongo que sale en el monte después de la lluvia, y la culpa la tiene un programa que había en Radio Televisión Española cuando yo tenía 15 años o así, que ahora sería impensable, que se titulaba Por Tierra, Mar y Aire. O sea, yo vi aquello y dije, tierra. Y aquí estoy.
Mal, otros dijeron mal, así les va. Y luego otros eligieron aire y ahora se han tenido que reinventar y son y del espacio. Bueno, el caso es que esa simplificación, porque era así de simple durante muchos años, durante siglos, la guerra era por tierra y por mar. Luego, a principios del siglo XX, efectivamente, se incorporó la tercera dimensión y así parecía que se iba a quedar todo hasta que aparece el espacio exterior, espacio que se está militarizando, que es un nuevo ámbito de confrontación entre todas las potencias, no solo entre las dos grandes, entre todas las potencias, y ha aparecido el ciberespacio, ¿no? El peor de los ámbitos, el más cruel de los ámbitos, y en el que no se reconoce obstáculo, y en el que realmente el concepto de amigo se difumina al máximo, y en el que todos nos espiamos, o todos nos interactuamos. ¿Quién fue? Esto es un curso de verano, ¿no? ¿Quién intervino el teléfono secrafonado y multisecrafonado de la canciller Angela Merkel? El presidente bonito. Los Estados Unidos lo van. Entonces quiero decir que el ciberespacio lo que abre es esa conflictividad a la que me refería hace unos minutos. Lo que hace el ciberespacio es elevarla a la enésima potencia y generalizarla de una manera tremenda. Y hay un sexto ámbito, quizá consecuencia de todos los anteriores, en el que estamos empezando a trabajar las Fuerzas Armadas, estudiar y que nos da mucho repelús porque no es el ámbito natural para las Fuerzas Armadas, es el ámbito cognitivo. Es el que consiste en que es la mentalidad del ciudadano, a ser posible del adversario, el objetivo de las acciones, de las intervenciones, de la guerra, en una palabra, ¿no? Un ámbito cognitivo en el que las Fuerzas Armadas no tenemos ni debemos llevar ni muchísimo menos el papel dominante. Es una responsabilidad al más alto nivel, es una responsabilidad de los Estados y sobre todo en los Estados democráticos en los que esto lo tenemos y debemos seguir teniéndolo absolutamente claro. También se nos suele preguntar a los militares si la guerra, este capítulo de la guerra de Ucrania, nos ha enseñado algo o nos está alertando de algo. Pues evidentemente sí, no, en el ámbito táctico de las operaciones muchísimo, pero obviamente no nos vamos a entretener en ello, ¿no? Lo que sí nos ha puesto es ante una evidencia lógica y que quizá 50 veces que repitiéramos la historia volveríamos a hacer lo mismo, y es la de pensar que aquello del fin de la historia y de que las democracias liberales habríamos ya triunfado definitivamente, que China se iba a democratizar a fuerza de comer Big Mac y de vestir vaqueros, pues pensábamos que realmente la guerra en Europa era algo ya del pasado. Y eso ha supuesto en estas décadas que las Fuerzas Armadas nos hayamos reducido en cantidad, no en calidad, faltaría más, que hayamos congelado o incluso reducido algunas capacidades de combate, porque además la palabra combate es una palabra que no es sexy, entonces hay que odiarla y utilizarse a ser posible eufemismos, ¿no? Y lo hemos visto, creo que lo mencionaba Ana en su intervención, como cuando surge la guerra en Europa y hay que apoyar al contendiente que creemos oportuno apoyar, pues ese apoyo se agota en horas, 24, si no tanto, poco más. Nos hemos reducido en exceso, nos hemos reorientado precisamente en ese ámbito que os comentaba de las nuevas misiones de la Alianza Atlántica y de la contrainsurgencia. Nos habíamos reorientado a escenarios menos demandantes en términos de combate, y cuando el lobo ha vuelto a aparecer en la puerta del jardín, pues nos ha pillado con muchos de los deberes sin hacer, y ahora estamos dándole vueltas. También había una pregunta al respecto: ¿dónde nos rearmamos? ¿Dónde podemos conseguir la munición? ¿Cuánto vamos a tardar en tener el avión de quinta generación? Y al final, yo lo suelo decir con un pequeño chascarrillo, si me lo permitís, al final hay que ir al Carrefour de Wisconsin a comprar el F-35 y a comprar los HIMARS. Entonces, bueno, eso es lo que nos ha enseñado un poquito, o la evidencia en la que nos ha puesto este conflicto, esta guerra. Si hubiera venido el GEMAZ, lógicamente, perdón, antes de eso, con lo que quería acabar, porque también se ha hablado mucho de esto, ¿no? Se ha hablado mucho del acta final de Helsinki. Ayer se le preguntaba por uno de ustedes a la embajadora, precisamente, claro, de Finlandia, era absolutamente pertinente la pregunta, ¿no?
¿Por qué fracasó? ¿Por qué ya no es válida la arquitectura de ciudad para Europa que se construyó, que se acordó en Helsinki? Evidentemente ya no es válida. De entrada, uno de sus firmantes, la Unión Soviética, no existe. El equilibrio geopolítico en Europa, sobre todo en Centro Europa, del año 75 se ha desplazado de manera absoluta y evidente. Y por si quedaba alguna esperanza de entendimiento, pues esta guerra, pues lamentablemente la ha dinamizado, ¿no? Y ahora lo que sabemos es que una arquitectura de ciudad de Europa, creo que también hemos comentado estos días pasados en una intervención, para que sea creíble y para que sea sólida y para que sea duradera, tendría que ser una arquitectura de ciudad con Rusia, porque Rusia es Europa y no hay más cáscaras que admitir que Rusia seguirá siendo Europa siempre. Evidentemente ahora eso no es posible, evidentemente con esta dirigencia en Rusia, que es otra fuente de enormes incertidumbres, sobre todo después de los acontecimientos de estos días últimos en relación a Wagner, pues ahora mismo con Rusia no es posible, y entonces la mala noticia, la pésima noticia, es que tendrá que ser contra Rusia, que es en lo que estamos, ¿no? Y esa es la situación, que por cierto es bastante poco halagüeña. Os decía, y ya voy terminando, que si hubiera venido el jefe de Estado de la Defensa, lógicamente nos hubiera contado pues, las implicaciones, ¿no? En qué estamos las Fuerzas Armadas Españolas en estos momentos. No voy a perder el tiempo porque sería un largo recorrido. Tenéis esta imagen, la tenéis en nuestras páginas web. Incluso la que tiene más fácil acceso es la del Departamento de Seguridad Nacional, que es de la que la he extraído, y deciros simplemente que ahora mismo estamos liderando algunas de las principales misiones internacionales. Tenemos contingentes muy considerables en algunos escenarios, bajo distintas banderas. Estamos con Naciones Unidas en el Líbano, con más de 600 efectivos. Estamos con la OTAN en Letonia y en la Policía Aérea del Báltico, y ahora también en los países del este, Rumanía, Chequia y tal. Estamos pendientes de ver qué pasa en Mali, con la expulsión de Francia de la francofonía, también es significativo. Nos preocupa la evolución del Golfo de Guinea. Estamos viendo que es una región en la que nuestra Armada tendrá que poner toda la atención para ver cómo evoluciona, y esto nos supone un esfuerzo sostenido de unos 3.000 efectivos que hacemos evidentemente con mucho gusto, y que nos da, y me vais a permitir que saque un poco de pecho, que nos da la oportunidad de darnos a conocer y de hacer marca España en todos estos escenarios, y sobre todo en la interacción con el resto de contingentes de todo tipo y de todos los países con los que vamos coincidiendo en los distintos escenarios. La mayor parte de vosotros lo sabéis, con alguna de las ponentes de hoy hemos hablado del tema. Todo lo que hayamos hablado de aquí, todo lo que podamos hablar, sabéis que en el Instituto Español de Estudios Estratégicos tenéis análisis al respecto. Creo que somos un poco prolíficos o hiperactivos, pero la culpa es vuestra, porque también a mí me gusta decir que la plantilla del instituto somos como los 12 apóstoles, como la última cena, ¿no? 12 más o menos, algunos muy menos, como Federico, pero no más de 12, y no daríamos abasto. La mayor parte de nuestra interacción, ya que estáis sentados mucho, que lo sabéis, es gracias a vosotros, es gracias a las colaboraciones que recibimos, sobre todo el mundo de las universidades, de la academia, profesores o alumnos, que también os animo a ello, el mundo de la empresa, el mundo de las finanzas, el mundo del periodismo, por supuesto. Y de una u otra manera es difícil poner sobre la mesa una temática que no hayamos tratado, porque el mandato del instituto es analizar todo aquello que tenga que ver con la seguridad y la defensa de España, es decir, con todo. Y por eso tenemos publicaciones específicas sobre energía, y tenemos publicaciones específicas, por supuesto, sobre conflictos, faltaría más, pero tocamos todos los temas porque todo tiene que ver con la seguridad nacional de una u otra manera, y aquí nos encontráis. Y ya finalizo con una frase que pronunció Su Majestad el Rey en la cena de clausura de la Cumbre de la Alianza Atlántica del año pasado, aquí en Madrid, que es una triste constatación, que ojalá no tuviéramos que reconocer que el optimismo, ese optimismo estratégico que vivimos aquí, en Occidente, que no en todo el mundo, ese optimismo estratégico que vivimos durante unos años, que creíamos que Alicia efectivamente vivía en el País de las Maravillas, pues apenas 2 décadas después ha dado paso a este realismo estratégico del que también Fernando, que lo ha expresado en varias ocasiones,
muy claramente. El coloquio ya creo que ya no estamos deseando irnos, pero el coloquio al que os invito es a que nos hagáis llegar al instituto todo tipo de comentarios, sugerencias y sobre todo críticas, para que el año que viene, cuando nos sentemos Federico y yo a diseñar el Tendencias Geopolíticas 5, pues nos ayudéis a diseñar pues, el mejor curso posible y a recurrir a los mejores ponentes posibles. Yo, vicerrector, si te parece, antes de darte la palabra para que seas tan amable de clausurarnos, yo quiero emplear solamente un minuto más en los agradecimientos, porque el refranero no solo vale para recordarnos que el cántaro va a la fuente, sino también para recordarnos que de bien nacidos es ser agradecidos. Y yo quiero agradeceros a todos vosotros vuestra participación, a muchos de los presentes, vuestra reiteración y contumacia en asistir año tras año a nuestro curso. Vuestras intervenciones son lo mejor, sobre todo las que son constructivas, las preguntas que habéis realizado es lo mejor del curso y os lo agradezco de todo corazón. Pero me vais a permitir que me ponga un poquito sentimental en lo personal, porque un jefe militar, a cualquier nivel, al nivel que sea, que crea que el cumplimiento de la misión, que para nosotros es lo máximo, el éxito del cumplimiento de la misión, el que crea que depende de su valor y de su genio militar, está equivocado, es un necio engreído, porque desde Napoleón pocos genios militares ha habido, ¿no? El éxito de la misión, el cumplimiento de la misión depende de muchos factores, pero sobre todo de la, ¿cómo decirlo?, del empeño y de la valía y del compromiso personal de sus subordinados. Y este curso no sería posible fundamentalmente sin Federico Aznar, que como sé que le conocéis y sabéis lo que digo, sabéis que no estoy exagerando. Quiero agradecer también muy sinceramente a Lola, mi compañera y amiga, que es un fichaje reciente, fue en el mercado de invierno del año, que ha llegado Lucía, que está allí al fondo también. Gracias, Lucía. Y acabo ya, querido vicerrector, con el principal agradecimiento, si me lo permite, que es a la Universidad Complutense, por recibirnos, por acogernos año tras año, porque os implicáis desde el primer momento, porque la gente se cree que esto empezó el lunes. Este curso no empezó el lunes, y muchísimo menos, ¿no? Meses atrás empezamos los contactos, todo son facilidades, todo es buena voluntad, y eso es impagable, ¿no? Que sea una universidad como todas las con las que actuamos, faltaría más, pero en este caso, que sea una universidad como la Complutense la que nos brinde su hospitalidad, pues es algo que nunca agradeceremos lo suficiente. Por lo tanto, muchas gracias en nombre personal, en nombre del instituto, y también me consta en nombre del director del CSD, querido vicerrector, si eres tan amable de transmitírselo a Joaquín, al rector, pues será un placer. Y nada más. Muchísimas gracias. Bueno, queridos, voy a ser muy breve, a ver si consigo yo también dar los agradecimientos, porque el rector Boyache, Joaquín, me ha pedido expresamente que haga estos agradecimientos. Espero hacerlo bien, no vaya a ser que me despido, porque como tengo la garganta y Admitimos colaboradores en el instituto. Ah, bueno, perfecto, pues mejor. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, a todos los que estáis aquí por haber venido, por supuesto, veo grandes autoridades civiles y militares, no voy a detenerme en detallar, entre otras cosas porque no conozco, pero expresamente quiero agradeceros a las autoridades civiles y militares, pero naturalmente a los alumnos, a los estudiantes, que para nosotros es una parte muy importante de todo esto. Fijaros, quiero hacer un especial agradecimiento a los becarios, los colaboradores que están en el fondo, que no se les ven, que son los que graban el streaming, graban el audio, el vídeo, estas cosas, lo que llamamos el personal de administración y servicios, que pasa desapercibido siempre, pero que es un apoyo enorme para todos nosotros. No se les ven, están ahí discretamente, pero hacen un gran trabajo. Por tanto, muchas gracias a todos ellos. Por supuesto, a los ponentes, los que estáis ahora en este momento aquí, que algunos habéis venido desde lejos, pero todos los ponentes que ha habido desde la ministra hasta los embajadores, en fin, ha sido un trabajo realmente muy bueno el que habéis hecho. Los patrocinadores, la fundación, por supuesto, que lo organiza, el Banco de Santander,
el Ministerio de Defensa, el Gobierno de España y, por supuesto, el Instituto Español. Y con esto termino. Yo debo decir, esto ya es cosa mía, el rector lo comparte, pero es cosa mía, que siento un gran orgullo de estar aquí con las Fuerzas Armadas y con este instituto. Mirad, en un curso que estuve hace poco, alguien decía, los españoles somos tan hipercríticos, tendemos a decir qué mal hacemos esto, qué mal... Es verdad, somos hipercríticos, somos un gran país donde tenemos grandes cosas, muchas cosas muy buenas, no voy a detallarlas ahora, la Universidad Complutense entre otras, pero tenemos unas grandes Fuerzas Armadas. Si entráis en la página que nos ha estado diciendo el general, lo vais a ver, es increíble la cantidad de sitios en los que estamos, y además de forma discreta, es decir, la gente no lo sabe. Yo tampoco entiendo muy bien esto en términos de experto en comunicación, porque las Fuerzas Armadas no lo dicen un poco más, posiblemente por prudencia, por discreción, por fin, por una serie de valores que también cubren a las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero de verdad, entrar en las páginas porque vais a ver no solo las cosas que escriben intelectualmente, sino la cantidad de destinos en los que están ayudando al planeta, en definitiva, a ser mejor, a que haya más paz y también haciendo, como hubiera dicho el general, marca España, ¿no? Por lo tanto, yo me siento muy orgulloso de mi país y en este caso concreto de las Fuerzas Armadas y del Instituto y por supuesto de la Universidad Complutense. Así que en nombre de nuestro querido rector, que es una bellísima persona, os lo puedo asegurar porque lo conozco bien a fondo, gran académico y una bellísima persona, no estoy haciendo la pelota aunque lo parezca. Muchas gracias de nuevo a todos y damos por clausurado este